El juez penal no debe ser aquel dogmático exclusivamente técnico que acostumbra resguardarse en el tenor literal de la ley, sin especial interés en salir de dicha zona de confort, a pesar de que su resolución pueda ser contraria a derecho. Normalmente porque cree que de esa forma evita arbitrariedad o fisuras en la institución a la cual pertenece. No debe ser rígido y capaz de inspirar desconfianza en el colectivo social. Menos aún ese personaje soberbio que parece disfrutar cuando regaña a las partes, aunque bien sabe que ese comportamiento no es correcto, porque solo puede llamar su atención cuando faltan a su deber de probidad, pero jamás denostando su dignidad y esfuerzo profesional. No debe ser aquel personaje que solo revela su ignorancia al pensar que sabe más que los demás. Muy por el contrario, debe asumir un comportamiento de cabal respeto a la Constitución y hacer que los demás hagan lo propio, congruente y coherente, con ética y moral como guías de su actuación. En otras palabras, una buena persona. Siempre estar dispuesto a perder su cargo por proteger su independencia. Contar con esa profunda vocación de servicio y serenidad necesarias para alcanzar su autoconocimiento y el autocontrol de sus emociones, a efecto de no dejarse persuadir por falsos y extravagantes delirios de grandeza o alardes de superioridad. Un juzgador consciente de que antes de serlo debe ser un humanista, y no solo contar con competencia racional, sino también emocional, pues sólo así podrá entender la importancia de esa empatía que le permita comprender e identificar desde su trinchera los estados emocionales de las partes, y no únicamente observarles como si se tratara de personajes de historias inanimadas. Un juez verdaderamente equidistante y neutral, pero sin separarse o distanciarse, sino por el contrario, acercándose a las partes, a la esencia del conflicto, que sea capaz de sumergirse en el drama procesal, pero sin ahogarse en él. Un juez cortés, afable, decidido a vivir en forma consciente, pero no solo de su entorno, sino de los contextos, las problemáticas de la sociedad a la que pertenece y sobre todo de la natural filiación y conexión que hay entre todos los seres humanos. Que no le sea difícil percibir que el que está próximo es su prójimo y el prójimo es él mismo. Un servidor público al que no le ofrezca dificultad alguna armonizar los derechos humanos y tutelar efectivamente tanto a la víctima como al imputado sin especial inclinación hacia alguno de ellos, con suficiente claridad de pensamiento para deducir que la compasión no es una debilidad, sino una fortaleza capaz de cambiar para bien el mundo. Un verdadero idealista, convencido de la justicia material, la equidad, la paz social y la utilidad común, con la competencia y formación necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales como concepto elástico y progresivo, y con cabal entendimiento de que el acceso a la justicia solo es posible si se es capaz de garantizarlo por encima de cualquier política insana, presión o influencia externa, con suficiente destreza para discernir la vertiente dúctil de las normas y para interpretar, argumentar, fundar y motivar los casos sometidos a su consideración de un modo humanizado y desde la tan olvidada realidad de los individuos. Habituado a razonar de manera integrativa para no estancar al derecho apreciándolo solo desde la norma, sino dinamizándolo mediante una verdadera actividad creativa. Un juez decidido a respetar la dignidad humana, y con efectiva simplicidad para que las partes no técnicas y la sociedad en general comprendan por sí mismas todas las aristas de la impartición de justicia. Que en todo momento sea sensible de las múltiples condiciones de vulnerabilidad de los seres humanos. Un servidor público capaz de ir eliminando mediante su proactividad las abrumadoras brechas de desigualdad y las que se generan en la comunidad por la diferencia de oportunidades, con sensatez y cordura para admitir que no es más que cualquier otra persona. Es igual al resto, falible, emocional, razonable, que solo desempeña una función pública que le ha sido confiada por la sociedad y que por tanto debe ejercer con responsabilidad y compromiso absolutos. Un juzgador con esa apertura mental que le permita ver que los conflictos humanos no solo se resuelven echando mano del derecho,
sino también de la ciencia, la filosofía, la ética y el conocimiento en general, con la necesaria habilidad de desaprender para aprender mejores versiones del conocimiento, capaz de identificar y despojarse de insanos prejuicios y falsas creencias, para estar en posibilidad de resolver con la mayor objetividad posible. Un ser humano que jamás olvide que el actual reconocimiento de los derechos humanos es el maravilloso fruto de la insurrección, la valentía, el sentimiento de riesgo constante, la rectitud, el dolor, el sufrimiento, el llanto, el coraje, el amor por los demás y la compasión de grandes seres humanos cuyo único propósito de vida fue construir un mejor mundo, pero sobre todo convencido de que esa lucha es para siempre. Un juez que tenga muy claro que de nada sirve desarrollar a niveles extraordinarios la racionalidad, llenando su cabeza de información ilógica, si no es capaz de desarrollar también cualidades humanas como la sensibilidad, la humildad, la cortesía, el respeto, la valentía, la bondad, la creatividad, la generosidad, la tolerancia y la solidaridad. Una persona que tenga bien claro que el único poder de los fiscales es el de averiguar la realidad con absoluta neutralidad y actuar bajo políticas criminales legítimas en lugar de criminales políticas. Pero sobre todo consciente de que para forzar lo anterior debe estar por encima de sus temores, ser más fuerte que sus miedos. Un juez consciente del deber constitucional de ser un facilitador del procedimiento en lugar de complicarlo con formalismos y tecnicismos innecesarios. Que jamás conciba el procedimiento penal como una especie de concurso de habilidades técnicas entre abogados, sino como un método para solucionar importantes conflictos en los que se hallan inmersos seres humanos, que jamás pierda de vista que los principales intervinientes son el imputado y la víctima, quienes, dicho sea de paso, nada saben de derecho, formalismos ni de técnica. Un servidor público con la firme convicción de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos a pesar de correr algún tipo de riesgo por simplemente hacer lo correcto, en una sociedad que a veces parece estar al revés. Un juez que no se crea político criminal y que por tanto debe luchar contra la delincuencia. Para eso existen otros órganos de gobierno y sus auxiliares. Un juzgador que conozca el entorno social para no resolver las causas sometidas a su consideración desde una burbuja ajena a la realidad. Uno al que le duela la injusticia y entienda que el debido proceso es para todos y no solo para unos cuantos. Que tenga muy claro que el más importante reconocimiento que puede recibir durante toda su trayectoria nada tiene que ver con esas condecoraciones institucionales, asignadas normalmente por favoritismos o apegos, quizás afinidad, con quienes tienen la facultad de decidir, sino es únicamente el reconocimiento de su sociedad, algo que no cualquiera consigue, por más años de servicio que tenga. Un juez capaz de aceptar públicamente sus errores, y no perder de vista sus múltiples deficiencias y debilidades, ni su permanente obligación de ser un estudiante de por vida, que siempre intente conocer a quien juzga, para no juzgarle desde sus propias facultades, capaz de administrar justicia para los demás como si fuera para sí mismo, con la fortaleza indispensable para resistir los embates de quienes aún ven el juzgamiento como se veía en el pasado. Saludos cordiales.